Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si podemos tener mejor conectividad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Leticia. Ahí te vi. Ah, perfecto. A ver, Leticia. Vamos a ver si nos conectamos con Leticia. A ver, a ver, a ver. Finalmente Leticia. logramos. Qué bueno, Bien. muy bueno, ¿cómo Por fin. estamos? ¿Qué pasó? No ¿Qué sé, pasó? yo creo que aquí en Brasil hay muchas personas que están haciendo lives, entonces hay mucha gente que sube, está diciendo que no está pasando solamente con nosotros, sino con muchas más personas que están intentando y no estaban logrando. Pero ahora estoy mirando, Carolina está aquí, que estaba en mi perfil, que es alumna, todos están veniendo acá. Todo Brasil. Sí, Brasil Los está en chicos de tu Argentina. instituto. Sí, Brasil en Argentina es un clásico, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Leticia, bueno, simplemente agradecerte tu tiempo, tu paciencia realmente, porque estas situaciones, digamos, imprevistas, a veces hay que tratar de ser paciente y buscar la manera de conectarse, ¿no? Yo decía, tiene que ser la última, capaz que lo hacemos. Pero bueno, gracias por acompañarnos, por haber aceptado la propuesta de estar en este espacio de Enigma Forense, que es un espacio justamente de encuentro, de aprendizaje, pero a su vez también de intercambio, ¿no? Siempre decimos acá que tratamos de buscar el contacto profesional con gente de toda América Latina, no solamente acá de Argentina, sino también con gente que pueda, gente amiga de otros países. Y yo creo que esta situación especial que estamos viviendo nos permitió acercarnos un poco más y poder justamente fortalecer ese vínculo de amistad que hoy en día tenemos con muchos profesionales de América Latina. Bienvenida, Leticia. Gracias, Félix. Un gustazo para mí estar contigo porque también te admiro mucho por tu trabajo con la criminología y con todo lo que haces, con la seriedad y con la importancia que lleva la mensaje para las personas. Trata de siempre informar y también eres una persona bastante eh, humana, te importa con la gente. Esta es una cosa que para mí me encanta en la personalidad. Creo yo que somos más aún que profesionales, sino somos personas, somos humanos. Esta parte de la pandemia nos juntó un poco más para trocar, para conocernos, cosas que si no hubiera un incidente así, no teníamos esta oportunidad. No, yo tampoco no hacía lives o cosas así porque no era tan cómodo para mí, pero ahora yo tengo que acomodarme en esta parte. Bueno, le comento a la gente que no está planificado, ¿sí? Con Leticia estamos usando los mismos colores, pero no es todo Sí, planificado. O sea, fue una dulce casualidad el sí, poder estar vestido con los mismos colores. Yo creo que eso, en cierta manera, quizás da coincidencia a lo justo que tenemos. sí, es verdad, es igual, no fue Sí, combinado, no nos, solamente me pasó que tenía que poner azul, lo puso el azul. bueno. Leticia, realmente, más allá de los colores que coincidimos, Sí, es algo, realmente yo cuando te vi realmente me sorprendí, pero digo, bueno, conmigo. es la casualidad de la vida que a veces se da. Sí, es Leti, verdad. realmente el tema de la grafología para muchos quizás resulta desconocido, ¿no? O por lo menos tienen una idea muy superficial justamente de estos temas. Pero antes de arrancar un poco con la grafología en sí, un poco para que nos explique, me gustaría que nos comentes, ya que no tuvimos tiempo como para hacer la intro, respecto a tu actividad, ¿no? Tu actividad actual, a qué te dedicas, tu formación, ya lo hemos anticipado, que eras grafóloga, pero si nos podrías comentar a modo de introducción, cuál es tu actividad actual, a qué te dedicas y como para poder arrancar la charla, ¿sí? Sí. Bueno.
Hoy yo trabajo con la grafología de manera científica y mi trabajo es hacer en Brasil una grande divulgación de la disciplina de la ciencia y de cómo la grafología puede aportar a muchas áreas, no solamente en la parte de HR. HR es algo que aquí en Brasil las personas conocen mucho, la grafología para aplicabilidad de hacer un empleo, para tener un empleo, identificar rasgos de comportamiento que va a ser muy buena a un tipo de trabajo, cosas así. Pero mi trabajo aquí en Brasil es hacer la grande divulgación. Entonces yo traté de estudiar mucho y también continúo estudiando mucho siempre para que yo pueda llevar la grafología a lo mayor número de personas. Entonces, hace unos 4 años yo empecé a estudiar la grafología forense dentro de un ámbito de la parte de la grafotécnica, que es decir, si la escritura es de alguien o no, si es dubitado o no es indubitado. Este fue una línea que yo entré para que pudiera compartir con más personas en mi país, hacer la divulgación, porque la grafología es diferente de la grafotecnia. La grafotecnia nosotros vamos a hablar solamente si una firma pertenece o no pertenece a alguien. En la grafología nosotros hablamos del perfil, nosotros podemos entender cómo la persona se siente, cómo cuáles son las motivaciones de uno, lo que hace con que tú tengas una actitud y otra persona tenga otra actitud. Nos habla mucho de la parte más interna, nos habla del comportamiento, de la alma humana. Entonces, aquí en Brasil, yo me dedico completamente todo el tiempo de mi día es lo enseño de la grafología y la divulgación. Entonces, yo tengo alumnos de mi instituto que están haciendo la parte de la grafología profesional, están empezando también a hacer trabajos de atendimientos con la gente, están haciendo una frente de cómo atender las personas, cómo comunicar más la parte más interna de uno. Esta es algo que yo estoy haciendo ahora. Pero mi origen, donde yo vení, yo tengo una carrera en la parte de la informática. Yo trabajaba en la HP, mira, yo era una ingeniera de Microsoft. Yo tengo aquí, sí, yo tengo aquí algunos amigos que son de HP, yo digo que tengo dos vidas, que mi vida anterior yo era la persona de las ciencias matemáticas, de la parte de informática, y después cambié para la grafología porque es algo que siempre me encantó, las personas, estar con la gente, hablar, cosas así. Leticia, justamente una de las cosas que cuando estaba viendo tu perfil, un poco veía justamente tus especialidades. Lo que veía justamente ahí decía centro de pesquisa, da escrita y está una H. Justamente, yo te pregunté, me lo comentaste la vez pasada, pero bueno, era más que nada para que lo puedas explicar como una cuestión, yo creo, bastante particular a qué se dedica tu centro de investigación de la escritura, ¿no? Esa H, ¿a qué hace alusión? ¿Por qué no nos explica un poco para poder estar informados? Yo hizo cuestión de poner una H escrita, porque en español escritura, en portugués es escrita, y nosotros no usamos en la letra H en final, pero yo puso la H porque para mí la parte importante es esta parte que nos torna humanos y no solamente utilizar la técnica como algo muy seco y no con relacionamiento en uno. Es que para siempre el instituto, mis alumnos, de todos más, de todas las personas que me conocen, se recuerden que si vamos a tratar de una escritura, hay que recordar que atrás de una escritura hay una persona, hay un humano. Esta H es que representa
el humano, que hay que poner siempre en mente que estamos tratando con un humano, y no solamente se trata de escritura fría, que hay una persona por detrás. Esto es como un homenaje, es siempre un recuerdo que el propósito del instituto es hacer la conexión humana, que podemos tener relaciones mejores, no hacer juzgamiento de uno, mirar, sí, mira, oh, es muy egoísta, esta no es una persona buena, no, sino mirar a la escritura, entender lo que pasa con uno, hacer con mucho respeto. Esto para mí es muy importante. Leticia, justamente un poco tratando de indagar sobre la especialidad, ¿no? Técnica, esta de la grafología, por ahí un poco me gustaría si puedes explayarte o comentarnos cuál es el campo de aplicación que tiene, ¿no? Hoy la técnica de la grafología en tu país, y yo calculo que en América Latina un poco debe tener la misma orientación, ¿no? En cuanto al campo laboral. Sí, el campo laboral se usa mucho, mucho más, porque las empresas, por ejemplo, muchas empresas me contactan para hacer trabajos de selección de personal, encontrar una persona que va a trabajar en un departamento, hacer algo específico, pero es la parte que más se usa. Es también la grafotécnica, que es la parte pericial. Yo trabajo yo soy perita nominal del juez. Yo trabajo para la justicia de São Paulo. También hago atendimientos para fuera de, como nosotros llamamos de extrajudiciales. Son procesos que no vienen del juez, sino de una parte particular que también hace la contratación. Esta también es una línea. Y ahora también nosotros estamos teniendo la bendición de encontrar muchos médicos, muchos profesionales de las áreas de la micro fisioterapia, que hay muchos también de ellos que están aquí en la sala con nosotros. Son médicos que trabajan, doctores, con las partes del cuerpo humano, que están se interesando mucho por la grafología, porque están entendiendo que se puede cambiar, puede poner junto más informaciones, estar acompañando mejor la persona. Hay también muchas personas aquí en Brasil que trabajan con las terapias, son las terapias holísticas. También están procurando mucho por la parte de la grafología, porque se puede aportar muchísimo. Una parte que aquí está empezando, no es tan fuerte, sería la parte de mirar un perfil para la parte criminal. No tiene mucho, ¿sabes? Estamos desarrollando mucho más, pero no es reconocido en Brasil para el juez un perfil psicológico de alguien por la escritura, sino por un por un psicólogo, sí, no por un grafólogo. Porque hay que tener incentivos de continuar haciendo en Brasil cosas para haber el reconocimiento de los jueces y cosas así. Leticia, antes de entrar un poquito a la parte más de investigación, ¿no? Te iba a consultar un poco respecto a los fundamentos, ¿no? ¿Qué fundamentos o principios tiene, ¿no? La grafología en cuanto al trabajo específico, ¿no? Al estudio analítico de la escritura. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Dónde apoya, digamos, dónde se respalda la técnica para el desarrollo de su trabajo? Nosotros utilizamos 8 categorías que desarrollamos para interpretar un manuscrito. Es lo que se considera que la grafología es una ciencia, porque nosotros seguimos una metodología que es totalmente estructurada, que usamos categorías, por ejemplo, la forma de la escritura, la inclinación, la dirección,
cosas que no solamente yo como cualquier grafólogo que va a hacer un análisis grafológico, se puede llegar a un mismo informe. No igual completamente porque somos personas diferentes, pero tenemos algo a seguir, ¿sabes? Como yo tengo que mirar la forma de la escrita, la inclinación, el tamaño, la dirección de la línea, y cada uno de estas 8 categorías tiene subcategorías dentro de estas. Por este sentido que nos guiamos para hacer un informe. Es una metodología estandarizada que desde ese punto que viene desde los grafólogos de la Francia, ¿eh? Entonces de Crépy-Jamin nos categorizó pongo todos los nombres, los separó. Esto es nuestra metodología que seguimos. Leticia, digamos, y en América Latina, la corriente, digamos, de aplicación acá en América Latina, ahora como que se ha visto potencial el contacto, la comunicación con profesionales de la especialidad, ¿no? No solamente, me imagino, de la tuya, sino obviamente se ha expandido para todas las profesiones, ¿no? Y eso es lo bueno. En América Latina, ¿cómo ves el tema de siguen los mismos principios o hay criterios o corrientes distintas dentro del campo o la técnica esta de la grafología? No, nosotros tenemos varias escuelas de grafología. Tenemos la escuela italiana, la escuela alemana, la escuela francesa, pero todos nosotros seguimos al mismo punto. Lo que más difiere de la grafología, que es muy específica, es la grafología italiana. Ellos tienen una otra línea que viene del Prat de Moret y también de Marquesán. Ellos siguen una línea, hay una estructura muy diferente que no es como nosotros que venimos de la escuela francesa. La escuela francesa es lo mismo que usamos en la parte de América Latina, también en la España. Yo tengo clases con profesores de España, es lo mismo que utilizamos aquí en Brasil, en México, en Argentina. Nosotros todos somos de países diferentes, pero todos tenemos la misma línea investigativa, porque no es diferente, es lo mismo. Usted solo tiene que con el tiempo estudiar más para estar más apurado de cómo identificar rasgos en una escritura. Pero no se va a adivinar, es una técnica, es una ciencia. Leticia, y bueno, ahora un poco la pregunta sería, hablando de los fundamentos, los principios que hablabas hace un momento, un mismo escrito analizado por dos grafólogos, ¿tendrían una misma interpretación o puede haber algunos criterios distintos en el análisis? El criterio no, pero la interpretación sí, porque el criterio va a ser lo mismo, pero la persona que está haciendo el informe no es igual. Por ejemplo, yo tengo 8 años de grafología, por tanto mi informe tiene una calidad de 8 años de estudio. Eso, por ejemplo, mi maestro, mi profesor, que tiene como 35 años de grafología, va a mirar cosas ainda más profundas porque tiene mucho más tiempo. Así como yo que tengo mis alumnos que están aprendiendo la grafología, también están haciendo un estudio, pero todos nosotros enxergamos lo mismo, pero lo que pasa es que cada uno de nosotros va a profundizar un poco más, ¿sabes? Pero todos nosotros vamos a mirar la misma cosa y mirar el mismo perfil. Pero claro, por supuesto que el informe cada uno va a hacer desde su punto, pero no se cambia. Por ejemplo, si tú me presentas un manuscrito ahora, yo voy a empezar a mirar, sí, voy a mirar tu línea, tu dirección de línea, tu inclinación. Yo hago esto, también los alumnos hacen igual. Mi profesor hace igual. La técnica es la misma,
pero la manera de hacer la devolutiva o el informe, claro, por supuesto, que va a ser la calidad que tú tienes de trabajo, la calidad que tienes de estar siempre trabajando con algo. Me dice acá, no sé si es una pregunta que hizo Edgardo. A ver. Sí, Ah, es por Iván, la camisa, Edgardo. Ya lo dijimos, Edgardo, llegaste tarde, ¿eh? Es por la coincidencia de colores, creo que. sí. Leticia, te iba a preguntar justamente un poco, ya volcando lo que venimos hablando a la parte de la investigación del delito, ¿no? ¿Qué es lo que aporta, digamos, la grafología? ¿Qué es lo que aporta la grafología justamente en ese marco, ¿no? De un hecho delictivo? ¿Qué es lo que puede aportar o dentro de qué aspecto del delito puede tomar intervención y hacer su aporte de la especialidad? Por ejemplo, una cosa que puede ser muy buena para la parte es entender lo que motivó y cómo está la persona desde dentro. Por ejemplo, alguien puede tener algunos síndromes o puede tener, hablando de la parte del asesino en serie, por ejemplo, no todos son iguales, pero hay algunos que están cometen un crimen porque tienen una mente muy desorganizada, tienen una mente, por ejemplo, con problemas de una psicosis, y otros tienen como la psicopatía, el narcisismo. Entonces, por ejemplo, cuando el juez va a poner la pena, la penalidad, va a cambiar todo. Porque sin la escritura, ¿cómo tú vas a saber lo que motivó un criminoso a hacer algo? Lo que está pasando dentro de la cabeza de uno, dentro de su organización interior, esto no se puede ver. Esto se puede ver, sí, solamente por la escritura. Esto es el mayor grado que se puede tener de la grafología, es saber entender lo que pasa de dentro. O sea, es como, la persona es loca, no puede orientarse, o es alguien que tiene un problema, o es alguien que tiene una malatía, lo que pasa internamente. En la escritura se puede ver muy bien, se puede identificar lo que está pasando. Incluso, Leticia, por digamos, ejemplo, sí, si hay uso de sustancias, de drogas, si hay mucha agresividad, si hay un problema en la infancia, cosas muy internas que se puede ver en la grafología. Leticia, justamente un poco, estaba viendo si es que alguien había preguntado algo, pero a ver, ya hablamos de las conclusiones distintas que preguntó Iván. Eh, te iba a consultar justamente el tema ¿es posible manipular una escritura, digamos, y tratar de desvirtuar un poco el análisis que pueda tener un grafólogo? ¿Hay forma de manipular o lo han hecho? ¿Hay antecedentes, digamos, de que se pueda manipular justamente la forma del rasgo, del trazo para generar una mirada distinta de ese sujeto? Infelizmente, desafortunadamente, no se puede para la persona, porque el acto escritural viene de nuestro inconsciente, no es un acto consciente. Escribir, tú viene de la parte más íntima que tiene. Por ejemplo, si tú tienes un desvío de conducta conductual, no va a poder conducir o asegurar tu mano de rasgo que va a apuntar, porque todo nuestro movimiento de la escritura de la mano está íntimamente conectado con nuestro inconsciente. Entonces, nosotros no está a nuestra, por ejemplo, tú puedes saber que si tachar mucho, te va a quedar mal, se va a pasar mal para un grafólogo. Entonces trata de no hacerlo esto, pero no es todo. La grafología no se identifica por un rasgo, sino por la mayor cantidad, por la parte que es la predominancia.
Entonces hay muchos rasgos que nos va a mostrar lo que pasa en el interior de la persona. Entonces no es posible cambiar su trazo o su escritura a tu gusto, lo que quieres. Yo no quiero mostrar esta parte que no estoy bien. Entonces trato de segurar mi mano. El grafólogo va a ver que tú estás muy segurando para no mostrar algo, que está ansioso, porque el movimiento de la escritura es igual al movimiento de la respiración. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una, una pericia, un peritaje grafológico, la presión es algo que nadie puede copiarte o puede por igual a tú, porque la presión está vinculada a tu respiración, a latidos del corazón. No hay dos personas que respiran igual. Entonces es realmente una técnica muy, muy particular que se identifica mucho más, por ejemplo, mucho más fiable que la lectura de la iris del ojo, porque, por ejemplo, tú puedes pegar un equipo, un ojo, abrir el ojo de alguien y sacar como un ingreso, un cofre o una llave maestra, pero para escribir la persona tiene que querer. Tú no puedes hacer a alguien escribir si la persona no quiere. La persona tiene que querer escribir. Ahí sí la escritura sale. Es un acto activo. Escribir es algo que tú tienes que hacerlo, tener voluntad de hacerlo. Bueno, acá hay un comentario de María Cris desde Bogotá, Colombia. Justamente creo que hace alusión que hay personas que escriben de diferentes formas, lo he visto. En ese caso, ¿qué ocurre con esa persona? Es En la normal. consulta. Sí, es una consulta. Hola María de Bogotá, un abrazo fuerte de Brasil. Sí, es normal, nosotros no somos siempre iguales. Si, por ejemplo, tú tomas una muestra de alguien que es siempre igual, nunca cambia, está siempre igual, nos va a hacer un alarme porque nosotros mudamos. Hoy nosotros estamos alegres. Mañana estamos diferentes, estamos nerviosos. Es normal de ser humano tener, como se dice en español, oscilaciones del humor. La letra se puede cambiar, pero hay rasgos que no se cambian porque están vinculados a la parte del comportamiento, que están vinculados mucho más a lo que muestra de uno como algo muy particular. Por ejemplo, hay personas que escriben que tienen gestos que son los gestos tipos, que son muy característicos de uno. Por ejemplo, hay personas que escriben tomando la muestra, la letra S, que toma desde abajo, sube un montón hacia la letra S. Siempre hace desde abajo hasta arriba. Lo que nos muestra es que es un rasgo muy específico de esta persona y que siempre está tratando de hacerlo. Esta es una característica que vas a hablar de parte de la infancia de uno, pero la persona no está pensando, sí, cuando yo tenía 2 años me pasó así, ahora escribo así. No, es algo que sale de dentro de ti. Por lo mismo, igual, por ejemplo, si tú tienes que cambiar tu firma o si te tienes que cambiar tu escritura, tú consigues. Tú logras, Félix, cambiar una escritura tuya. Normalmente tú consigues, te logras o no. Ujú. Sí, 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 sí. Pero Ajá, hay cosas que no se cambian. sí. Leticia, ¿y cómo es posible ver las emociones, digamos, se manifiestan en la escritura? ¿A través de qué modo, de qué manera, digamos, cómo se evidencia en los rasgos las emociones? ¿Es posible interpretar, Sí, grafólogo, digamos, esa sí. característica? Las emociones nosotros podemos mirar, de nada, María. Nosotros podemos mirar en la escritura las emociones por las líneas. Cuando nuestras líneas empiezan a disminuir o a caer,
nos va a hablar de un cansancio, de una tristeza o de estar muchos cansados con algo que te pasó. Por ejemplo, cuando estamos felices, todo entusiasmados, con fe que vamos a lograr éxito y va todo cierto, es natural que nuestras líneas empiezan a subir. Es un acto normal. Mira, porque la escritura está directamente conectada con nuestro cuerpo. Si tú miras una persona andando en la calle y la persona está así, caminando, feliz de la vida, tú sabes por el cuerpo. En la grafología es igual. La letra es como tu cuerpo. Cuando estás más cayendo es la tristeza. El miedo nos va a mostrar, por ejemplo, que como la margen de la parte derecha cuando estamos escribiendo, nosotros de la parte del occidente escribimos desde izquierda hacia la derecha. El miedo nos va a estar al lado derecho, porque el lado derecho es el futuro, es para donde nosotros vamos, es el contacto con uno, con el otro, con la persona que está cerca de nosotros. Cuando la persona tiene miedo, empieza a escribir, pero no llega a la parte derecha de la hoja, muy probablemente va a tomar una faja blanca de hoja y no se preenche porque hay miedo. El movimiento de la escritura va a estar como se asegurando para, mira como si yo fuera una escritura, una letra, no va a estar así. Cuando la persona está bien, está tranquila, la línea se va más hacia la derecha, que es alguien que tiene fe que va a lograr lo que quiere. Entonces, la ida a la derecha es la fe, el entusiasmo, lo creer que va a lograr. Estas son algunas maneras de entender, algunas, porque no es solamente con estas chiquitas cosas que dicen, solamente algunas que nosotros grafólogos miramos. La firma también nos va a decir cómo la persona se siente. Si la persona tiene baja autoestima o si tiene una autoestima de sí mismo, se siente mejor que los otros. Todo esto nos va a pasar en un manuscrito. Leticia, hablando del tema de los asesinos en serie, que justamente lo habíamos planteado como tema, ¿qué características, digamos, son las que de pronto uno puede advertir en personas que han vivido o han experimentado ese tipo de situaciones, ¿no? De ser protagonistas de hechos de muerte violenta, ¿no? ¿Qué características uno puede observar o cuál es el perfil que vos pudiste definir, ¿no? En ese tipo de grafías? Sí. La parte de lo asesino en serie, nosotros muchas veces pensamos que vamos a tratar de mirar una escritura, sí, esta escritura es de un asesino, pero esto no es verdad. Si no, nosotros ya seríamos todos asesinos, porque muchas veces tenemos rabia durante el día, nos quedamos nerviosos. En la escritura es posible identificar rasgos de rabia, rasgos de la voluntad de herir el otro. Todo esto es verdad. Pero también no se puede decir que solamente estos rasgos no va a ser todo para definir de alguien, de un asesino en serie. Por ejemplo, como estaba diciendo, hay asesinos que son narcisistas, hay asesinos que son psicópatas, y todas las escrituras nos van a mostrar estos comportamientos. Por ejemplo, el narcisista que tiene un comportamiento que está muy fixado en sí mismo, que quiere siempre estar apareciendo, la escritura va a ser muy grande y va a tomar todo el espacio de la hoja, todo el protagonismo de la hoja. Nos va a hablar mucho de un narcisista. Y la firma también nos va a confirmar mucho más cosas. Pero quiero ahora dejar muy claro lo que estoy diciendo solamente son algunos rasgos. Por supuesto que aquí estamos tratando de hacer una charlita, hablar un poco, pero cuando estamos haciendo este trabajo es muy en serio. No es solamente
mirar, sí, está con las letras grandes, se trata de un narcisista, se trata de un asesino. No, lo que pasa es cuando hay una investigación y sabemos lo que pasó, que se comentó, lo que el asesino hizo, el grafólogo puede hacer un análisis dentro del perfil. Hay también los asesinos que son psicópatas. Y los psicópatas no tienen la calidad de la empatía, no tienen la calidad de entender la persona, de la parte emocional. Entonces nos va a mostrar, por ejemplo, una escritura sin movimiento y muy perfecta, como estuviera todo muy cerdita. Por esto es importante recordar que si tu escritura es bonita, nos quiere decir mucha cosa. Y si tu escritura es fea, también tampoco. Para el grafólogo no se mira la escritura. No podemos pensar que, por ejemplo, un asesino va a tener una escritura fea. Aquí en Brasil nosotros tenemos un caso de una chica que es Susanne von Richthofen, que ella mató a su mamá, papá, por cuenta del novio. Ellos hicieron un crimen muy feo aquí en Brasil. Y ella se quedó llorando cuando ellos se fueron. Después se constató que ella mató a su familia. Y la escritura de ella es muy bonita, es perfecta, porque la perfección nos va a hablar de un comportamiento de no conexión, de estar siempre muy bonito, todo muy cierto. Lo normal es sermos como somos. Muchas veces tú estás bien, otros días no estás bien, pero el psicópata tiene una calidad de siempre, no, como si las emociones no suben mucho, ni bajan, siempre muy, muy normal. En la escritura se puede pegar esta información. Hay también los asesinos que tienen la psicosis. La psicosis nos va a hablar de, por ejemplo, de escrituras desorganizadas, que las jampas de las chambas se tocan mucho, se chocan mismo, como las líneas empiezan a chocarse. Así, allí estamos hablando de, por ejemplo, hay un asesino que se llama Charles Manson, que fuera una persona de la iglesia, que era muy conturbado y cometió crímenes muy, muy difíciles. Es su escritura, sí, es así, totalmente que se choca de las líneas. Entonces, la parte de la grafología que nos va a ayudar es exactamente para entender lo que pasa dentro de la cabeza del serial killer. Siempre recordando que el serial killer viene de una infancia muy difícil. Muy probablemente no tuvo, no desarrolló con la madre la parte de los, sí, suicidio en masa, exactamente, perito. No tuvo en la infancia la conexión con la mamá, y lo que pasó que fue que no desarrolló con la parte de la empatía, de los sentimientos, se creó como alguien que está por la vida a cometer crímenes sin sentir nada. Yo hablo Leticia, mucho, perdón. no, está bien, está bien. Aparte uno está aprovechando el tenerte acá, un poco para que Leticia también haga una pausa. Yo creo que ella recién hablaba, no sé si los que están acá, muchos son criminalistas, compañeros, amigos, también colegas. Acá estoy mostrando una pequeña, ella habló de Jamba, ¿no? Habló de Jamba hace rato, y si es que yo no me equivoco, lo que es la Jamba sería la parte baja, ¿no? La parte inferior, Leticia, ¿no? Sí, la parte inferior de la Esta, escritura y la parte superior, ¿también le llaman Jamba? crestas. Ah, bien, bueno. Esta es la parte de llama que ella hablaba justamente. Esta particularidad en la gente que tiene esa tendencia, como decíamos, posiblemente psicópata o gente con algunos problemas, ¿tiene alguna particularidad esta característica de acá, digamos? ¿O? Tiene la característica de la parte de la zona inferior de la letra, nos va a hablar de la sexualidad,
nos va a hablar también de la pulsión, de la intensidad, pero como tú hiciste es muy curvilínea, entonces nos habla de un comportamiento más amable y cosas así, pero más o menos la mayor parte de los asesinos tiene un desvío en la zona inferior de que existe, hace como Ajá. baja y hace un desvío, un desvío a un movimiento que no es normal de la letra, pero la zona inferior sí es muy, muy presente en la parte de los asesinos. Leticia, ¿y esas características o esos rasgos que estás mencionando son comunes a los tipos de personalidades? Sí, son comunes. Por esto que no se puede mirar una escritura y decir que la persona es un asesino, porque todos nosotros tenemos comportamientos, por ejemplo, todos nosotros somos un poquito narcisistas. ¿Quién no toma el celular e empieza a hacer selfie? Todos nosotros tenemos algunos rasgos, pero es normal. Lo que no es normal es cuando hace daño al otro, cuando está por tomar una ventaja, algo así, para sí propio. Esto no es lo normal, pero por esto que hay que tener mucho cuidado para no rotular las personas, de no poner, etiquetarlas como personas peligrosas, cosas así, sino para ver que la escritura nos va a mostrar el comportamiento agresivo, el comportamiento más sexual, que la persona tiene las pulsiones más fuertes, que va a buscar mucho más la sexualidad para tener lo que quiere, y otros van a buscar mucho más el campo de las ideas, de los planeos, y muchos que se mezclan todo, están perdidos. Estas informaciones que nos vamos a sacar de un manuscrito. Leticia, vamos a la pregunta que creo que acá Nadia Morales algo había hablado, ¿no? El caso de algo habíamos comentado en el caso de las personas con múltiples personalidades. Sí, la No persona sé si en que eso no entendí mucho la pregunta de Nadia. En el caso ella de... habla sobre las múltiples, cómo es la escritura con respecto a aquellas personas que tienen múltiples personalidades. Tú vas a ver escrituras que no, por ejemplo, que se mezclan mucho, que están muy mezcladas por las zonas, como dijiste, mostraste ahora, con choque de zonas. En algunos movimientos estas escrituras se chocan. Son pensamientos que se chocan, comportamientos que se chocan en la zona superior de una línea con la otra. Empieza a poner todo junto, ¿sabes? Una línea no respeta el espacio de la otra, sino empiezan a mezclarse mucho. Nos puede hablar, no es que es, nos puede hablar de personalidad conflictiva, que por ejemplo, tú haces algo para alguien, ella no es que no olvida, va a recordar siempre que tú hiciste, y después, unos momentos después encuentra otra persona y va a pensar, esta persona va a hacer lo mismo también que el otro me hizo. Y va a empezar a tener pensamientos muy neuróticos, y así que tratamos la cosa tiene que hacer por partes, no se puede encontrar todo junto. Por esto que precisamos hacer un análisis de la personalidad con atención. No hay como, por ejemplo, cómo saber si la persona es de tal característica. Sí, si ella tiene la letra T o la letra I, así, no es la grafología no se toma así, sino por un análisis de todo el texto. Leti, justamente, mira, me viene al pelo lo que me estás comentando. Bueno, a los que están, Leticia, ella habla español porque hizo un curso de idiomas, si no, no hubiera sido difícil comunicarnos. Obviamente yo no hablo portugués, ella habla español y eso en cierta manera nos permite tener este intercambio. Leticia, justamente un poco quería comentar lo que estabas
diciendo sobre el tema, a ver si me fue la consulta que quería hacerte. Ay, me perdí. Bueno, a ver, me perdí con la pregunta. Tranquilo. Bueno, a ver, veamos si hay alguien más. Acá hablan, dice un saludo especial, doctora, el caso del chico Javier. No sé si será un caso que estuviste trabajando, No, ¿no? no. El caso Javier, dice. A ver, a ver, a ver. Bueno, gracias a los que están acompañando, realmente. Bueno, te iba a preguntar, Leticia, respecto al tema de hablamos un poco de la escritura de aquellas personas que tienen antecedentes de hechos violentos, ¿no? Y que uno puede considerarlos como asesinos en serie. La crueldad, que era uno de los temas que por ahí no habías comentado, ¿es factible identificarla, es posible identificarla en el rasgo escritural? Sí, La crueldad, la maldad. sí, la maldad, la crueldad. Nosotros llamamos de la tríade oscura. La tríade oscura nos va a hablar de crueldad, maldad, narcisismo. Cuando encontramos estos rasgos juntos, nos va a hablar cosas muy importantes, porque la crueldad se va a hablar de alguien que hace las cosas de una manera que no importa, no quiere solamente tener su propio deseo, no importa si va a pasar mal o lo otro o no. Entonces son comportamientos crueles, de crueldad. Nos vamos a ver en las zonas inferiores con la parte de la escrita como puntas muy grandes. Por ejemplo, mira que yo puedo hacer la letra Z así. Normal en la escuela que como aprendemos a hacer así, es sube, ¿cierto? Hace una C, baja, es sube. Es un rasgo, por ejemplo, de crueldad, no solamente en esta letra, pero sino con más. O hacer una C con una punta, pero no sube, ¿sabes? Baja y hace una punta como si fuera un dente. Es un rasgo que va a empezar a mostrarte de crueldad. La letra N, por ejemplo, puede hacer una letra N que baja mucho más a la zona inferior y con también las puntas. Estas puntas nos van a hablar de crueldad, de los comportamientos que puede hacer daño al otro, están en la parte inferior. Siempre la parte inferior de una escritura, para casos así, podemos tomar cuenta de que algo puede no estar tan cierto, porque es la zona de lo impulso, de la acción. Leticia, a ver, justamente hace rato la pregunta que te iba a hacer tenía que ver, tenía relación un poco con el espacio gráfico y la anatomía de la letra, creo que leí ahí, digamos, cómo uno ocupa el espacio de la hoja dentro, si eso ¿qué orientación te da como al grafólogo, digamos, el que ocupe el espacio, cómo ocuparlo? Y la otra era respecto a la letra. Vos hablaste hace un rato de la letra, la parte baja, y hablaste de la yamba, y hablaste también de una parte central como conflictiva, ¿no? Sí. Esas dos consultas te quería hacer. El espacio dentro del plano de escritura y luego sobre la letra en forma particular. Sí, la parte, por ejemplo, de la escritura, aquí tenemos una hoja, ¿sí? Cuando vamos a escribir, esta parte superior nos habla también de la zona de las ideas, de la creatividad. Esta parte de la parte del medio del texto nos habla de las emociones y de las conexiones con el otro. En la parte inferior de la hoja nos habla de la ejecución. Como aquí estamos, en la derecha siempre va a ser el futuro, la acción de seguir adelante, en la izquierda lo que te asegura, lo que te impide de irse adelante. Esta es una parte de la hoja. Los asesinos en serie no son iguales, no son que todos prensen la hoja toda o todos no prensen. Lo que va a hacer, por ejemplo, el narcisista va a preencher toda la hoja.
porque quiere estar en todo el espacio gráfico, tratándose que el narcisismo quiere estar presente, quiere ser visto. Entonces, para un narcisista, la hoja toda puede estar preenchida, el tamaño de las letras pueden ser más grandes y tomando mucho espacio, esto sí. La conexión de una letra con otra nos habla de la conexión de tu conexión con el otro. Estas conexiones, sí, si ellas están bien hechas, nos va a hablar de una buena relación, pero cuando las letras están como entrando una a otra, por ejemplo, una letra O, una otra letra que viene detrás, se puede cortar, nos va a decir por algo, por ejemplo, mira, la letra T, vamos a ver, la letra T, tú pones la letra T y el corte baja y empieza a cortar la letra siguiente. Nos puede decir de sí, de agresividad, de molestar al otro. Que tú, por ejemplo, puedes tener relaciones peleosas de una manera que fere al otro. Sí, Leticia, acá hay una pregunta. ¿Es posible identificar una personalidad agresiva de un niño o niña? Es posible identificar en un dibujo, en niño, vamos a hablar de dibujos, porque ellos no saben escribir. Y podemos ver, sí, comportamientos agresivos, nerviosos, pero no si un niño tiene, por ejemplo, si él es alguien malo, bueno, no. Pero el niño puede estar siendo, por ejemplo, molestado o, por ejemplo, puede estar nervioso con las cosas que están pasando. A ver, hay casos que nosotros encontramos de padres que están se separando, están se divorciando. El niño se queda mucho más con los progenitores y se queda muy nervioso. El dibujo aparece. Está así también como aparece la parte de si no está bien, si está triste, si está deprimido. Esto, la parte del dibujo que nos vamos a ver. No sé cómo estamos con el tiempo, sinceramente me perdí entre los contactos que habíamos hecho en forma alternada. No sé a qué hora comenzamos, no recuerdo bien la hora, como para poder estar, pero yo creo que, no sé si estamos bien, cómo estamos con el tiempo. Sinceramente no recuerdo. No, ahora son 9:30. 9:30. 39. Sí, 9:40 ahora. Sí, ¿a qué hora habremos comentado, Leticia? Yo creo que Sinceramente, empezamos, será como 8:30. 40, debemos estar por ahí cerca, ¿no? Debemos estar por ahí cerca. Leticia, creo que una de las cosas, entonces, ¿la escritura puede revelar un asesino en serie? La escritura puede revelar rasgos de comportamientos que van a mostrar la agresividad, el abuso, la crueldad, cosas que nos van a poner en un estado de alerta a la personalidad. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos tratando de contactar personas para trabajar, y tú tomas una muestra, y esta muestra tiene rasgos de bastante violencia, nervioso, agresividad. Yo no puedo contratar porque no sé qué va a pasar. Entonces nos habla de comportamientos que son de tener atención. Tiene que tener atención porque no sabemos qué puede pasar. Pero nunca va a haber una escritura que vamos a decir, esta es una escritura que siempre que encontramos tenemos que salir corriendo porque es un asesino. Esto no. Acá hay una colega que pregunta, ¿se puede identificar un abuso mediante el test proyectivo HTP? ¿Se puede identificar un abuso?
sí, se puede identificar, por ejemplo, como lo que pasó siempre. Yo quiero dejar un regalitos para ustedes que están aquí con nosotros asistiendo a la live de Félix, que pueden recordar. Por ejemplo, la parte inferior del cuerpo siempre a ser, va a ser, por ejemplo, en el árbol, en un árbol, la parte inferior del árbol no vas a poner como nuestra parte del cuerpo, de la parte inferior. Si hay un abuso, esto te va a aparecer en una casa, en un árbol, en una letra, no sé, no importa donde tú vas a dibujar, donde pones tu mano, la parte que te tomas o que te incomoda, un trauma, te va a proyectar en lo dibujo que sea, en una casa o lo que sea, en la escritura. Entonces, ustedes quieren saber sobre cosas de la parte inferior del cuerpo, en el árbol, la parte inferior. En una casa, también la parte siempre inferior. Y claro que esto no es todo. Estoy hablando de una manera muy superficial, no es así. Tenemos que estudiar, tomar varias muestras. Por ejemplo, un dibujo, un test projetivo es solamente uno. Tiene que tomar más muestras, tiene que hacer una investigación. Es una cosa muy seria. Sí, y si tú estás acompañando, es posible. La respuesta es sí. Bien, Leticia. Yo creo que antes que nos corten, realmente me gustaría que puedas comentar una actividad que van a tener dentro de poco. Por ahí, de paso, lo invitamos a la gente que está acompañando, ¿no? Una actividad que va a ser, creo, a fin de mes. Ah, sí, yo voy a estar. Yo había me olvidado también. Yo había olvidado. Yo voy a estar haciendo un workshop de la escritura de los asesinos en serie el día 31 de octubre de las 8 a las 12 horas. Sí, va a ser en español. Este es un curso chico de unas 5 horas, pero las personas van a aprender los rasgos, van a entender cómo ellos son. Y también al final van a entender cómo identificar una escritura de un asesino en serie. Está muy interesante este cursito, este workshop que yo he preparado para compartir las informaciones para las personas que quieren saber más cómo identificar. Perfecto, bueno, todos invitados, los muchachos que nos están acompañando y aquellos que nos escuchen el día de mañana también están invitados para el día 31, me decís, Leticia, ¿no? Sí, 31. Por favor, quien quiere tener interés pueden llamarme aquí por las redes sociales, por @método-Radai, que es mi Instagram profesional, o también pueden enviarme un WhatsApp. Mi WhatsApp es 55 de Brasil, 11 11. Mi teléfono es 983157414. Pueden llamarme, estaremos en contacto. Perfecto, Leticia, realmente. Sí, Aprovechar para sí, por favor. agradecer los alumnos que están aquí, Daniele, mi alumna de grafología y de dibujos que hizo el curso. Gracias, Dani. Obrigada, Dani, por estar aqui. O Kleber, da HP. Muito obrigada, Kleber. A Caroline também, aluna. A Yuka, a Adriana. Muito obrigada, gente, por vocês terem estado aqui com a gente hoje. E aos colegas a los colegas de Argentina, de habla española, muchas gracias por la oportunidad de hablar, escucharme. Perdón por mi español, que a veces algo no sale cierto, pero yo intento. Justo sale el cartel, Leticia, mirá. Leticia, muchísimas gracias de corazón por haber aceptado esta invitación y nos estaremos comunicando seguramente en algún otro momento. Y a la gente que nos acompañó, muchísimas gracias también.